Era un domingo gris. Las nubes colgaban pesadas como si el cielo mismo llevara luto. En una pequeña iglesia al borde del pueblo, Samuel se arrodillaba en el último banco, solo. Sus manos temblaban sobre una Biblia abierta, pero sus ojos estaban secos, como si ya no le quedaran lágrimas. Había sido pastor durante 17 años, predicando con fervor, ayudando a familias rotas, alimentando al hambriento, orando por los enfermos. Pero esa mañana, esa maldita mañana, no pudo salvar a su hijo. Mateo, su único hijo, de apenas 19 años, había muerto en un accidente mientras venía a la iglesia. Y Samuel, en vez de estar con él, estaba predicando sobre la fe, sobre la esperanza, sobre un Dios que, en ese momento, le parecía cruelmente ausente. Mientras la congregación lloraba con él, Samuel solo sentía un abismo abrirse en su interior. La cruz del altar parecía ahora burlarse de él, y por primera vez en casi 2 décadas, el pastor sintió que ya no creía. Cerró la Biblia, se puso de pie y sin decir una palabra, se marchó de la iglesia dejando atrás su sotana, su fe y a Dios. Durante meses caminó sin rumbo, dejando atrás su apellido, su reputación, su llamado. Se convirtió en un hombre errante, buscando respuestas en el ruido del mundo, bares, ciudades desconocidas, noches vacías. Pero ninguna botella logró apagar el fuego que le quemaba por dentro. ¿Dónde estabas, Dios, cuando mi hijo murió? Una noche, en una estación de tren abandonada, mientras dormía sobre cartones, escuchó el llanto de un niño. No tenía más de 6 años. Estaba solo, sucio, con la mirada llena de miedo. Samuel se acercó y, sin pensar, lo abrazó. El niño temblaba, Samuel también. Y por primera vez en meses, oró. No con palabras, solo con lágrimas. Justo en ese momento, una luz de un tren que no debía pasar por ahí iluminó la estación como si el cielo se abriera por un instante. El tren se detuvo, aunque no debía hacerlo. El maquinista bajó confundido, preguntando si todo estaba bien. Samuel apenas pudo responder. Solo señaló al niño. «Está solo», murmuró. Lo llevaron a la estación central, buscaron a los padres. No había registro, no había nadie. Solo un dibujo arrugado que el niño guardaba con fuerza. Un hombre de barba, sosteniéndolo de la mano, con una cruz al fondo. Era Samuel. El niño no hablaba, solo lo miraba como si ya lo conociera, como si lo hubiera estado esperando. Los días siguientes, los trabajadores sociales no lograron ubicar a ningún familiar, y contra todo pronóstico, otorgaron a Samuel la custodia temporal, debido a que el niño no respondía ante nadie. Samuel no lo entendía, ni siquiera quería entenderlo, pero cuidarlo lo hacía respirar otra vez. El niño no tenía nombre, no lo decía, así que Samuel comenzó a llamarlo Luz. Y aunque al principio fue solo una palabra para llenar el silencio, con los días se convirtió en algo más profundo, porque cada vez que Luz sonreía, era como si Mateo estuviera ahí, no en cuerpo, pero en algo, en ese brillo. Pasaron semanas. Samuel empezó a trabajar en una cafetería pequeña. Dejaba una silla libre junto a la ventana, donde Luz se sentaba a dibujar. Y entonces ocurrió. Un hombre sin hogar entró, sucio, agitado y con un cuchillo. Iba directo al mostrador. Pedía dinero, amenazaba con herir. La gente gritaba, se agachaban, corrían. Samuel se levantó y, sin saber por qué, se interpuso. «No tienes que hacer esto». El hombre se quedó quieto. Sus ojos temblaban. «Tengo hambre. Nadie me ve. Dios no me escucha». Samuel no lo pensó. Yo tampoco lo escuché durante mucho tiempo, hasta que encontré a este niño. En ese instante, Luz bajó del asiento y se acercó al hombre, y el niño le dio un pan. Solo eso, un pedazo de pan. El cuchillo cayó al suelo, y el hombre lloró.
Samuel cayó de rodillas, no por miedo, por quebranto, porque entendió. No era Dios quien se había ido, era él quien se había cerrado. Dios seguía hablándole, en un tren detenido, en un niño sin nombre, en un pedazo de pan. Pero justo cuando pensaba que el propósito regresaba a su vida, una llamada lo sacudió todo. El niño, Luz, tenía una enfermedad degenerativa y le quedaban pocos meses. Samuel sintió el mundo desmoronarse por segunda vez. El doctor fue claro. El niño tenía una afección neurológica rara, avanzada, silenciosa. No sentía dolor, pero poco a poco su cuerpo dejaría de responder. Y un día, su corazón simplemente se detendría. El silencio después de esa noticia fue tan abrumador que pareció arrancarle el alma. ¿Por qué otra vez?, susurró Samuel, de pie frente a un crucifijo en la sala del hospital. ¿Por qué me das algo solo para quitármelo? No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz quebrada. Pero esta vez no huyó. Esta vez se quedó. Cada día se convertía en un regalo precioso. Luz seguía dibujando. No hablaba, pero se comunicaba con gestos, miradas y una sonrisa que perforaba cualquier tristeza. Samuel empezó a llevarlo a lugares que nunca conoció. Un campo abierto lleno de girasoles, una librería antigua donde él le contaba historias en voz alta, un pequeño lago donde lanzaban piedras y reían sin razón. Una noche, sentado sobre el techo del albergue, Luz se acurrucó en su pecho y con un esfuerzo inmenso susurró su primera palabra: «Papá». Samuel rompió en llanto, no de dolor, de amor, de un amor que sanaba lo que creía muerto. Pero en su corazón sabía que el tiempo era cruel. Una madrugada lo encontró sentado en el suelo con su cuaderno de dibujos. Había hecho un nuevo dibujo. Era un cielo abierto, brillante, un hombre de barba, un niño que volaba y una cruz atrás. Abajo, en letras temblorosas, solo decía: «Nos volveremos a ver». Samuel apretó ese dibujo a su pecho y al levantar la vista, supo que lo más doloroso estaba a punto de llegar. El invierno llegó temprano ese año. Las hojas no cayeron, parecían haberse rendido. Y Samuel también. Luz había dejado de caminar, luego de mover los brazos. Ahora solo sus ojos se abrían de vez en cuando, pero cuando lo hacían, seguían brillando. Samuel pasaba las noches a su lado leyéndole los salmos que una vez predicó para otros, ahora solo para él. Y en las madrugadas, con la voz rota, le contaba historias inventadas, llenas de ángeles, caballos de fuego y un jardín donde nunca se moría nadie. En su corazón rogaba por un milagro, pero el cielo estaba en silencio, o eso creía. Una noche lo llevó envuelto en una manta al campo de girasoles, aunque ya estaban secos. Lo sostuvo en brazos bajo un cielo estrellado. «¿Te acuerdas de este lugar, Luz?». Los ojitos del niño se abrieron apenas. Una chispa minúscula y una lágrima rodó por su mejilla. Samuel la limpió con cuidado. «Si tan solo pudiera darte mi vida», susurró. «Si pudiera cambiarme por ti». Y entonces, sin entender por qué, comenzó a cantar. Una vieja alabanza que su madre le enseñó cuando era niño. Una canción que hablaba de cruzar ríos de dolor hacia tierras de promesa. Mientras cantaba, notó que el niño lo miraba, ya no con tristeza, con paz. Y en un último aliento, Luz sonrió, una sonrisa frágil, pero eterna. Y se fue, así, en paz, en brazos de aquel que un día dejó de creer, pero que ahora sabía que Dios nunca lo dejó solo. El funeral fue pequeño, solo unas pocas personas del refugio. La dueña de la cafetería, algunos vecinos y Samuel, vestido no de pastor, sino de padre. Sobre el altar puso un solo objeto, el dibujo del cielo. Y en su eulogia no citó ningún versículo. Solo dijo: «Dios me quitó un hijo y luego me prestó otro solo para devolverme el corazón». Esa noche
Volvió a la iglesia abandonada donde todo comenzó. Estaba en ruinas, polvo, telarañas, bancos rotos. Pero en el altar, Samuel se arrodilló una vez más. No te entiendo. No siempre estoy de acuerdo, pero ya no tengo dudas. Sé que estás. Y por primera vez después de la muerte de Mateo, levantó las manos al cielo, no pidiendo, no reclamando, solo agradeciendo. Un año después, Samuel ya no vivía solo. Había convertido su pequeño apartamento en un hogar de paso para niños sin familia. No era grande, pero tenía lo que más necesitaban: amor, historias antes de dormir y esperanza. Cada rincón estaba lleno de dibujos, de colores, de vida. En la pared principal colgaba enmarcado el dibujo de luz, el cielo abierto, el hombre con barba, el niño que volaba y la cruz detrás. Debajo, Samuel escribió con su propia mano: nos volveremos a ver. La iglesia que una vez abandonó fue restaurada, pero no como templo tradicional. Ahora era un refugio, un centro de ayuda, comedor y biblioteca para niños de la calle. Y cada domingo al atardecer, Samuel contaba una historia. No predicaba, solo hablaba. Y siempre terminaba con la misma frase: Dios no siempre responde con milagros, a veces responde con personas. Una noche, mientras caminaba solo por el campo de girasoles, ahora vuelto a florecer, una suave brisa recorrió su rostro. Cerró los ojos y por un instante sintió unos pequeños brazos rodearle el cuello. No fue imaginación, no fue locura, fue presencia. Y en ese susurro del viento, escuchó una palabra tan clara como la primera vez: papá. Samuel sonrió. No lloró. Solo miró al cielo y dijo: ya lo sé, Luz. Ya lo sé. Y siguió caminando, firme, con pasos de fe, bajo un cielo que ahora entendía, y con la certeza de que aún las ruinas pueden ser cuna de milagros. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite recordar que el dolor no es el final, que incluso en la noche más oscura aún puede brillar una estrella. Y si estás caminando solo como Samuel, recuerda, Dios aún escribe historias con personas rotas. Suscríbete, comparte y deja en los comentarios una palabra: no estoy solo, porque quizás eso sea justo lo que otro necesita leer hoy.